Bueno, en la tarde de hoy nos va a acompañar el ingeniero Iván Devia Acosta. Él es ingeniero de sistemas de la Fundación Universitaria San Martín, con 14 años de experiencia laboral y 8 años de experiencia en el área de la docencia. Iván es especialista en Administración y Seguridad de Sistemas de Información, también de la Universidad San Martín. Es magíster de Tecnología Educativa en la Universidad de Santander y actualmente es maestrante en Dirección Estratégica de Ingeniería de Software de la Universidad Iberoamericana. En este momento, Iván no va a tener la cámara, pero sí vamos a poder interactuar en todo momento con él y con la presentación. A continuación, le explico a los asistentes cuál será la dinámica que vamos a manejar para la sesión. Ustedes pueden observar que tienen una sesión del lado derecho tienen unas cajas de preguntas. Ustedes allí pueden realizar sus preguntas y sus respuestas y de manera simultánea estaremos interactuando con ustedes para resolver sus dudas al final. Para este espacio de webinars, ustedes pueden escucharnos, pueden ver la pantalla y pueden escribirnos a través de esa caja de preguntas y respuestas. Entonces quiero que la dinámica quede clara para que podamos desarrollar nuestra interacción. A continuación le doy entonces la palabra al ingeniero Devia para que comience con su presentación. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Encantado de compartir con ustedes a través de esta plataforma en la cual hemos tenido bastantes experiencias para los docentes, para la comunidad en general. Hoy me gustaría implementar con ustedes y hablar con ustedes sobre las buenas prácticas profesorales en las plataformas Teams y Aula Extendida. Me gustaría enfocarlos a qué debemos utilizar, qué recomendamos como departamento de pedagogía como estrategia o como didáctica para el desarrollo de nuestra clase, teniendo en cuenta los diferentes correos que hemos tenido en lo que corresponde a esta semana durante este momento coyuntural a nivel nacional y mundial. Y por lo tanto, queremos enfocar este webinar a que ustedes tengan unas recomendaciones o un ABC de cómo podría llevar usted la clase en este momento a través de esta plataforma. No son las más robustas en cuanto a todas las tecnologías que podemos implementar, pero son las necesarias y son las que cumplen con los requisitos específicos que tenemos que tener en cuenta para nuestra labor como profesores. Entonces, un momento, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Ok. Entonces, la presentación inicia con una pregunta. ¿Cómo desarrollar buenas prácticas profesorales con la plataforma Teams y el aula extendida? Primero lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestros ambientes de comunicación con los estudiantes. Tenemos dos aulas, la síncrona y la aula asíncrona. Nuestra aula síncrona es la plataforma Teams, la cual brinda el soporte a los momentos que tenemos que reemplazan la presencialidad en el aula de clase. En este momento se llaman momentos de telepresencia. Entonces es la herramienta de comunicación institucional que se utilizan para dar las clases mediadas y remotas. La universidad adquirió unas licencias en Office 365 y esta herramienta hace parte de esa suite o de ese paquete de aplicaciones que brinda Office. Es integrable con todo lo que tiene que ver con documentos, con bases de datos, con el correo electrónico, con el calendario, con el almacenamiento en la nube, con la herramienta OneDrive, etc. Entonces, hasta el momento es la herramienta que tenemos dispuesta para los encuentros sincrónicos. Los momentos asíncronos están establecidos a través del aula extendida. Recordemos que desde que estamos en la implementación del aula extendida,
siempre hemos tenido la premisa de que esta herramienta es el apoyo a la presencialidad. Y en este caso no deja de serlo. Nuestros momentos presenciales son, o telepresenciales son con la herramienta Teams. Es decir, estamos reemplazando el salón de clase por la telepresencia a través del medio digital. El aula extendida sigue siendo el apoyo a esa telepresencia en este caso. Y es el espacio de convergencia de los profesores, estudiantes y los materiales de aprendizaje. Esta herramienta está basada en Moodle y brinda soporte a los momentos asíncronos. Entonces, quiero explicarles un poco qué es Moodle, nuestra aula extendida, para poder tener claro cuáles son los recursos, cuáles son los elementos o cuáles son esas actividades que podemos tener en cuenta y podemos disponer para nuestros estudiantes y fomentar todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y después pasamos a Teams para ver cuáles son las diferencias que hay entre una y otra y cuáles son las buenas prácticas en ambas plataformas. Entonces, ¿para qué sirve Moodle? Moodle en este momento nos sirve para complementar asignaturas del currículo. Es decir, apoyar nuestro desarrollo de cursos, ¿sí? Y apoyarlos en materiales o en herramientas externas que van a quedar vinculadas al aula extendida. En Moodle podemos crear cursos presenciales o semipresenciales para posgrado, clases de refuerzo, minors, que son las profundizaciones ahora para opciones de grado. Todo depende del enfoque y cuál es el propósito que tenemos que está en el programa. También podemos hacer el registro de evidencias del trabajo independiente de los estudiantes. Recordemos que este es nuestro apoyo. Y en esta situación actual es la herramienta donde van a quedar colgados todas las evidencias del trabajo independiente de los estudiantes. Moodle también sirve para la entrega de contenidos o recursos en diferentes formatos multimedia. En esta herramienta yo puedo colocar a disposición de la comunidad académica en general videos, compilaciones de artículos, referencias a artículos de investigadores, referencias a repositorios mundiales, a OVAs, a MOOCs, a todos los recursos electrónicos digitales que yo considere son pertinentes para el desarrollo de la temática en mi curso. Moodle tiene otros escenarios. Por ejemplo, tiene salas virtuales, portal para clubes y asociaciones, tiene usos para web, institutos, portales corporativos. Además, posibilita el acceso remoto para alumnos y profesores desde cualquier lugar. Es decir, yo solamente requiero un navegador y las correspondientes cuentas y claves de acceso para poder tener la vinculación al entorno de trabajo. Además, Moodle incluye como elemento básico una interfaz gráfica común con un único punto de acceso, donde se integran diferentes elementos multimedia que constituyen los cursos, es decir, los textos, los gráficos, los videos, los sonidos, las animaciones, cualquier tipo de recurso que yo necesite colocar a disposición de los estudiantes. El acceso es independiente del computador y del sistema operativo de cada usuario. No importa si yo tengo Windows, si yo tengo Mac, si yo tengo Linux, si estoy desde un celular de un iPhone o de Android o de Windows Phone, etc. Es multiplataforma. El acceso es restringido y selectivo, es decir, está bajo unas credenciales que están establecidas por la universidad. Y permite diferentes niveles de usuario y privilegios. Es decir, hay el usuario manager, que son, por ejemplo, en este caso, los coordinadores de formación. Tenemos a los profesores, tenemos a los estudiantes y tenemos a los administradores de la plataforma, los cuales son los encargados de hacer actualizaciones, crear categorías, subcategorías. Es decir, son los que disponen para que ustedes puedan ubicar sus cursos y sus grupos de acuerdo a la asignación académica. Estos administradores deben encargarse después de mantener el servidor, etcétera, para que ustedes no tengan inconvenientes. Sin embargo, les recuerdo, cada vez que termine un periodo académico, se les recomienda hacer una copia de seguridad para que no tenga inconvenientes en el semestre posterior.
El coordinador de formación es una persona que está entre los administradores y el profesor. Esta persona de coordinadora de formación tiene habilidades destacables en el manejo de la plataforma. Son personas que pueden hacer un primer filtro o un primer soporte al profesor que tenga inconvenientes en el manejo de la plataforma. Los profesores tutores son aquellos que están encargados de la atención de los estudiantes en la elaboración de los materiales. Son los responsables de los cursos y de los estudiantes. Entonces, resumiendo, para un profesor, Moodle es una herramienta informática para crear cursos con soportes en nuevas tecnologías. Permite la flexibilidad y la accesibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque el estudiante, al estar vinculado a una herramienta asincrónica, no necesariamente tiene que tener todo el material disponible en tiempo real. Es decir, el profesor desarrolla su clase, sea presencial o sea por telepresencia, y coloca el material a disposición del estudiante en esta plataforma Moodle para que él pueda consultarla tantas veces sea necesario en el periodo académico activo. Ahora, Moodle tiene éxito, ¿por qué? Porque es versátil, es polivalente, es sencillo de utilizar, es facilitador de comunicación. Entonces, se entiende que es una herramienta motivadora para estudiantes y profesores. Ahora, Moodle permite comunicarse por medio de diferentes herramientas. En este caso, foros, así como vemos en pantalla, chats, mensajería interna, calendario, consultas y encuestas. Algunas de estas son actividades, otras son recursos que tiene Moodle a disposición. El profesor decide qué utiliza y cuándo lo utiliza, basado en un diseño o en un guión en su curso. Ahora, Moodle permite enseñar mediante diferentes recursos. Están los talleres, están las wikis, están los foros, los glosarios, las tareas, lecciones, documentos en cualquier formato. Hablemos de documentos, sean archivos de audio, de video, de imagen, de voz, es decir, los podcasts, para que queden a disposición de los estudiantes y puedan repasar todos los contenidos dados en la clase. Pueden hacer enlaces o hipervínculos a páginas web o a contenidos o a blogs personales. La idea es que ustedes coloquen ahí a disposición del estudiante todo el material posible. Estas son las buenas prácticas. Ustedes pueden colocar cuestionarios con varios tipos de preguntas, de falso verdadero, de selección múltiple, de enlazar. En este momento que atraviesa la universidad, lo recomendable cuando utilizamos cuestionarios es no colocar preguntas de respuesta abierta. ¿Por qué? Porque las preguntas de respuesta abierta tienden a generar un malestar en los usuarios, sean profesores o estudiantes, porque el profesor define cuáles son los parámetros de la respuesta abierta y el estudiante a veces tiende a cambiar una que otra palabra, y si la respuesta no coincide con lo que indicó el profesor o con las palabras claves que indicó el profesor, él me califica la respuesta como mala. Recuerden que el cuestionario es autocalificable. Moodle permite organizar los cursos en formas de temas. Es decir, organizados como si fuera un libro. Yo puedo tener diferentes unidades. Recuerden que los lineamientos o procesos y procedimientos que están avalados por calidad ante la universidad indican que tiene que haber una bienvenida, tiene que haber programa analítico, tiene que haber, una apropiación básica o avanzada del aula. Pero esto no solamente requiere de la presentación en cuanto al uso de esos elementos básicos, sino también a la distribución del curso. Yo debo colocar tantas unidades como pestañas tenga el curso. Y debo colocar la información de los temas de tal forma que el estudiante no necesariamente tenga que ir hasta el programa analítico a hacer una consulta, sino que acá en las unidades también pueda visualizar esa información de manera rápida. Los temas y actividades los define el profesor. Y las actividades pueden ser visibles u ocultas según la progresión del estudiante. Es decir, yo como profesor tengo la libertad de poder habilitar o inhabilitar las pestañas o temas que el estudiante va a ir visualizando a medida que transcurre el semestre. En este yo puedo organizar también los contenidos multimedia de acuerdo a la unidad.
Moodle permite pensar diferente, es decir, yo puedo diseñar cursos en forma de actividades sociales y aquí utilizo herramientas de comunicación que tienen este propósito. Todo depende del contenido del curso. Ahora, hay unos elementos de esto que son para cuando el curso es teórico, cuando es práctico, cuando es teórico-práctico. Entonces, eso va acorde a una metodología o a unas estrategias que están definidas ya por el propósito formativo que está en el programa analítico del curso. Cuando es diseñado bajo una actividad social, el foro, es decir, un foro sencillo, es el que va a permitir que los estudiantes hagan una conversión de conceptos ahí e interactúen. Yo puedo también definir con algunas actividades de trabajo colaborativo, es decir, tareas, wikis, etcétera, donde el estudiante va a entregar informes de trabajo en grupo, etcétera. Entonces, este tipo de cursos en forma de actividad social permite promover el trabajo colaborativo. Es apropiado para grupos de trabajo. Moodle permite marcar ritmos de trabajo organizando los cursos por semana. Es decir, el ritmo definido por el profesor. Entonces, cuando yo hago una planeación semana a semana o día a día, esto va a recaer también en Moodle. Entonces, cada semana debe tener actividades definidas, lecturas definidas, que van como complementando lo que ya hice en mi clase presencial o por telepresencia. Finalizada la semana, las actividades deben cerrarse con una actividad de evaluación y una retroalimentación. Es la recomendación. Ahora, los profesores. Aquí los profesores tienen el control absoluto sobre los contenidos de los cursos por su perfil. ¿Ya? La información debe ser completa, debe ser rastreable y debe ser reportada para que los estudiantes no tengan inconvenientes al momento de hacer algún reclamo por situaciones de conexión, de problemas de red. Recordemos que el internet tiene latencias o tiene intermitencias. Entonces el estudiante pudo haber enviado el archivo de la tarea y resulta que llegó dañado o no llegó y al profesor le marcó que llegó. Entonces hay cosas que tenemos que ir haciéndole seguimiento y para eso tenemos a los coordinadores de formación, el departamento de sistemas o el departamento de pedagogía según aplique el caso. Los profesores deben tener facilidad de comunicación con estudiantes. Para esta tenemos Teams y algunos profesores manejan grupos de WhatsApp con sus estudiantes. Eso es válido. Pueden realizar o reutilizar cursos, que es la parte de la opción del backup. Es importante siempre, cada vez que se finalice el semestre, hacer el backup. Así el departamento de sistemas genera un backup general. Cada quien administre sus copias de seguridad para tener control sobre ellas y no esperar un malestar cuando inicia el semestre siguiente. Para los estudiantes, ¿qué se recomienda? Que ustedes como profesores les coloquen siempre en conocimiento al inicio del semestre y hagan un recorder siempre muy eventualmente. Ellos disponen de contenidos variados y atractivos y es un horario flexible, es decir, usted puede ingresar al aula extendida a consultar información a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía, a la hora que ellos consideren sea la adecuada para su estudio. Ustedes recomienden, obviamente, unos periodos de consulta, pues hay momentos en los que el aula extendida entra a procesos de limpieza, de afinamiento, entonces puede generar alguna intermitencia, pero es la recomendación. Hay disponibilidad permanente de los contenidos. Los resultados inmediatos de las evaluaciones, es decir, cuando presento un examen, yo enseguida le muestro al estudiante la retroalimentación y su nota. Y pueden trabajar en grupos sin salir de casa. Entonces, yo le puedo hacer énfasis a los estudiantes. En Teams, que es los encuentros sincrónicos, hablamos, nos encontramos, hacemos el desarrollo de la clase y ustedes el trabajo en grupo lo pueden trabajar a través del aula por medio de una herramienta de trabajo colaborativo. Antes de continuar con los recursos, quisiera hablar un poco más de qué pueden hacer también en Moodle. Moodle permite utilizar contenidos diseñados y preparados con herramientas de software de uso común, es decir, de Office, PDFs, archivos de audio, JPG. Además, en Moodle yo puedo colocar SCORM. ¿Qué es SCORM? Los objetos virtuales de aprendizaje u OVAs, como se conocen según el curso que damos en pedagogía. Los objetos virtuales de aprendizaje son recursos educativos digitales reutilizables que van acordes a una temática.
esta temática, si es compartida entre varios programas, yo el OVA no tengo que desarrollarlo por cada programa. Es decir, ya yo lo hice una vez, lo comparto con los otros profesores y eso también es producción académica, para que tengan eso en cuenta. El objetivo de los OVA es lograr la creación de contenidos formativos multimedia que pueden ser utilizados por cualquier LMS, es decir, cualquier plataforma de ambiente de educativa digital. Los recursos de módulo. Bueno, ¿qué son los recursos? Son conjuntos de elementos disponibles para resolver una necesidad o conseguir lo que se pretende. En este caso tenemos 4 recursos o 4 módulos que corresponden a la entrega de contenido por parte del profesor a partir de diferentes formatos. Tenemos el recurso y módulo transmisivo. En estos recursos encontramos las páginas de texto sin formato, las páginas web, las páginas de texto con formato, es decir, yo puedo colocar un documento de blog de notas, un documento de Word, asociar una página web, si la tengo, puedo colocar links externos, internos, puedo colocar directorios para acceder a información, etiquetas para estructurar contenidos. Es decir, estos son los recursos transmisivos. Con los transmisivos, el profesor ejerce la función de transmisor de información, de transmitir conocimiento, y el estudiante actúa como receptor pasivo. Entonces, Moodle en este caso, o el aula extendida, se usa como un libro o unos apuntes de clase muy bien estructurados e incluso muy ricos en contenido. Ahora, tenemos los recursos interactivos. Los recursos interactivos, tenemos la lección, es decir, son páginas HTML, es una actividad que tiene Moodle, es la actividad lección. En realidad es una página HTML con información estructurada que definen un recorrido en el aprendizaje del estudiante. Tenemos los cuestionarios, es decir, tenemos opción múltiple, verdadero, falso, etc. Tenemos el glosario, que es un repositorio de información, donde cada estudiante va aportando un concepto con su respectiva definición, y todos los que pertenecen al grupo pueden acceder a ello y visualizarlo. Tenemos las tareas, o que son trabajos evaluables, y con ellos hay una distribución que corresponde a un orden lógico, es decir, yo puedo tener una paginación 1, página 2, puedo regresarme, puedo navegar entre ellas, pero yo puedo vincular ahí recursos PDF, quizzes, conceptos, videos, de tal forma que estos recursos interactivos permitan que el estudiante haga una navegabilidad y obviamente una aprehensión del conocimiento. Ahora, tenemos los recursos colaborativos, en el cual tenemos, por ejemplo, el foro, que es una herramienta de comunicación asíncrona, permite la comunicación entre los participantes desde cualquier lugar en que tengan conexión a Internet. Cada participante coloca o publica un aporte para un debate o una línea de debate que está propuesta por el profesor. Estos foros permiten ejercitar el pensamiento crítico y creativo, evitan la ausencia de la presión de los compañeros. Tenemos en cuenta que cuando estamos haciendo un debate en una jornada presencial de clase, hay estudiantes que no participan por temor, por miedo, etc. Entonces acá el foro evita esa presión. El foro permite coordinar grupos de trabajo, ahorra tiempo al profesor, es un medio para darse a conocer y potencia mucho el aprendizaje por parte del estudiante. Otro recurso colaborativo es la wiki. En esta hay una comunidad de usuarios, es decir, los estudiantes que pertenecen a un grupo. Cada uno aporta un conocimiento para crear documentos útiles para todos los que pertenecen al grupo. Esta wiki permite hacer una conglomeración de conceptos de investigaciones por parte de los estudiantes de fuentes confiables para que queden ahí y quede como un repositorio de información, de ficheros o lista de enlaces organizados. En la wiki se coordinan las lluvias de ideas, también permiten estructurar aspectos problemáticos o inicialmente desconocidos. Es estupenda herramienta de toma de notas y permite una evaluación continua de los estudiantes por parte del profesor también, porque el profesor también coloca material ahí disponible para ellos. Otro recurso colaborativo es el taller. Este taller permite actividades de aprendizaje con evaluación cooperativa. Una vez asignados los trabajos,
pues los estudiantes interaccionan y observan cómo otros estudiantes han resuelto su taller, sin caer en lo que tiene que ver con la copia. Permite la autoevaluación y la evaluación conjunta. El taller potencia la colaboración, el trabajo en el grupo, desarrolla las habilidades de evaluación de trabajos. El taller requiere que los alumnos conozcan los criterios de evaluación aplicables y también tiene una gestión compleja por parte del profesor. Es decir, el profesor tiene que estar pendiente de cada fase del taller, de cuando lo coloca, cuando está disponible para entrega, cuando está en fase de calificación, cuando está en fase de cierre. Entonces, es una herramienta que tiene una gestión compleja, pero que es muy importante para el trabajo colaborativo. Otro es la base de datos. Esta es una actividad bien chévere que tiene el Moodle o el aula extendida, que es una muy útil para recopilación de links, de artículos, de revistas, de sitios web. Es un espacio donde puedo compartir archivos de todo tipo. Se permite restringir el uso, la habilitación por parte del profesor, configurar derechos de edición, etc. O sea, es una herramienta bastante importante. Y por último tenemos los recursos de comunicación, en los cuales tenemos el correo electrónico, el chat, mensajes entre estudiantes y profesores, consultas, encuestas formales. Es una de las actividades que tiene Moodle también y permite una retroalimentación inmediata. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Moodle? Combinar pedagogía. Entonces, tenemos que las pedagogías están centradas en la colaboración y el grupo, centradas en el alumno, centradas en el instructor. Entonces, todo esto permite la colaboración por medio de transferencia de información, adquisición de habilidades y cambio de modelos mentales. Cada una de estas convergencias permite entonces tecnologías colaborativas, interactivas o transmisivas. Este modelo de tecnología aplicada a la formación mediada y remota es el que se busca implementar aquí en la Universidad Simón Bolívar para todos los procesos de clases mediadas y por medio de telepresencia. Por ejemplo, un ejemplo de combinación, tenemos esto. Vamos a trabajar 4, por ejemplo. Entonces tenemos enlazar un archivo o web. Cuando enlazamos un archivo web, a través de este podemos publicar archivos de documentos o PDFs o páginas externas. Los archivos de Word, por ejemplo, permite que el estudiante edite la información, puedo colocar una planilla, un formato, una historia clínica, una hoja de evaluación, problemas de respuestas abiertas, para que el estudiante las desarrolle y las envíe por medio de la tarea. Tenemos las páginas web externas, las cuales deben abrir siempre en una página nueva. Es decir, cuando yo vinculo una página nueva, debo entrar al formato o a la presentación de esta página y abrir la opción que dice en una página emergente, en una ventana emergente. Cuando tengo un archivo en PDF, entonces yo puedo colocar ahí artículos o informes de investigación o cualquier tipo de publicación que no tenga ediciones futuras. Ojo, que no tenga ediciones futuras. Si yo tengo un archivo de PDF que está asociado a una investigación, yo debo mejor relacionar el enlace donde está el archivo PDF del investigador, de la revista, del libro. Es la recomendación. Cuando trabajo una etiqueta, yo puedo colocar información muy puntual. Puedo colocar títulos, intertítulos, párrafos, mensajes cortos, puedo enlazar imágenes, puedo incrustar videos de YouTube o de Vimeo o de cualquier plataforma que maneje este tipo de recursos multimedia. Y me permite hacer una distribución lógica de mi curso. Ahora, el otro recurso que yo puedo poner es una página web. No una página web externa, sino una página del recurso página que tiene Moodle. Yo ahí puedo colocar información de hipertextos, puedo colocar imágenes, puedo colocar referencias a archivos, en fin. Lo único es que esto no puede pasar de 5 páginas por restricciones para el tema de tamaño en disco para no afectar el servidor. O puedo mostrar un directorio. Este directorio, es decir, es una compilación, es el recurso carpeta, donde yo puedo agrupar documentos, imágenes, cualquier tipo de archivo que quede agrupado para que el estudiante haga una consulta posterior en ella. Entonces, esta es una combinación de recursos para publicar información en Moodle o en el aula extendido. Debo tener en claro cuál es el guión del curso. Es decir, yo debo tener
contenidos educativos y un diseño narrativo. Los elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos, y debo tener en cuenta también usar los distintos formatos, es decir, semana, temático, social, cualquiera de los que aplique según el propósito que yo tenga con mi curso. Un momento acá. Bueno, cada unidad de aprendizaje debe estructurarse por un criterio, debe ser por temas o por semanas. Debe tener sus objetivos generales y específicos bien definidos. El objetivo general, perdón, y los específicos. Debe tener material didáctico y actividades seleccionadas para asegurar el logro de los objetivos. Entonces, cada unidad de aprendizaje debe tener estas características mencionadas. Debo también tener claro cuáles son los estilos, es decir, yo para los títulos que voy a colocar en mi aula debo tener un estilo, un color, un tipo de letra, y para los subtítulos también. ¿Cuál va a ser el tipo de letra para los párrafos o para el texto en general? Debe ser fácil de leer en pantallas. Recordemos que los estudiantes ahora están utilizando son medios digitales para hacer las lecturas. Debo evitar la justificación del texto completo. Es decir, yo debo mandar todo hacia la izquierda para que no se confunda con los márgenes de Moodle y se genere una hipertrofia textual en toda la parte de la lectura. Debo separar los contenidos de las actividades y evitar los diseños tipo carta. Debo utilizar un material educativo de calidad en todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas, es decir, guías, libros, materiales impresos, no impresos, esquemas, videos, imágenes o links. Y este material debe estar alineado con lo que queremos enseñar, lo que esperamos que los estudiantes aprendan y los procesos para lograrlo. Esto es muy importante. Debo saber combinarlos bien. Entonces, requiere conocer todos los materiales por parte del profesor, saber manejarlos, descubrir su alcance pedagógico para planificarlos como ayudas didácticas y obtener de su aplicación los mejores resultados. Entonces, como los organizamos, transmitimos el conocimiento y evaluamos al estudiante. Esa es una frase que deben tener claro. Como los organizamos, transmitimos el conocimiento y evaluamos al estudiante. Entonces, todo depende de cómo guionicemos nuestra aula extendida. Las herramientas externas, podemos trabajar con PowerPoint, con PDF, con documentos de Word, con Excel, con videos. Yo puedo añadir archivos de audio a mi presentación de PowerPoint para que el estudiante tenga una comprensión mayor de todo el texto que está viendo ahí. Puedo incluir videos, puedo sincronizarlos con YouTube, etc. Entonces la idea es que ustedes utilicen las herramientas externas que estén a su alcance o solicitar ayuda al departamento de pedagogía para que desde el personal técnico que está allá los guíen y los motiven a utilizar alguna otra. Hay que tener en cuenta que el material educativo apoya la tarea del profesor y no la reemplaza. Entonces, el material educativo es para afianzar los procesos de construcción del conocimiento, pero no son en sí mismos el conocimiento. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. El profesor debe facilitar el aprendizaje de los estudiantes utilizando estrategias a su alcance, analogías, ilustraciones, preguntas intercaladas, resúmenes. Es decir, la función del profesor es enseñar y la del estudiante es aprender. Es lo que tenemos que tener en cuenta, esté el aula extendida o no. Teams. Microsoft Teams, teniendo en cuenta el webinar anterior, el ingeniero Enrique Martelo nos comentó cómo interactuamos en esta plataforma. Pero la idea de hoy es cuáles son las buenas prácticas para yo poder utilizar esta plataforma o esta herramienta en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Teams y cómo sacarle provecho a nuestras clases. Microsoft Teams es un servicio de colaboración entre usuarios. Este une chats, reuniones, notas, Office, el Planner, inteligencia de negocios y un catálogo de extensiones y aplicaciones para ayudar a los equipos a hacer su trabajo. Es una herramienta de trabajo colaborativo. Más adelante, cuando ya toda la comunidad esté afianzada en estas dos herramientas, Teams tendrá un mayor papel que jugar que solo sea la telepresencia o solo sean las videollamadas. Hemos tenido casos en los que de soporte técnico que hay profesores que han solicitado entregar tareas o hacer exámenes a través de la plataforma. Esto es posible. En su momento se hará un webinar de cómo hacer esto, pero hasta el momento
Teams es para la telepresencialidad y el aula extendida es para desarrollar todos los procesos que se han mencionado como apoyo a esta presencialidad. Teams como herramienta de comunicación remota. Entonces, esta herramienta suple la presencialidad en el aula de clase. Hay unas recomendaciones que deben tener los profesores para iniciar su proceso de masterclass o de flipped class, de aula invertida, y es que yo debo tener la preparación del curso y de los materiales antes de iniciar la sesión. Es decir, yo debo evitar improvisar ante todo el momento, porque esto se nota en el desarrollo de la clase. Yo debo elaborar una ruta de desarrollo, es decir, cómo voy a asociar todo ese contenido que yo voy a presentar en mi sesión con el propósito del aprendizaje. Es decir, yo debo alinear esto a unos resultados de aprendizaje, a unas evidencias. Esto debe estar interrelacionado. Debo finalizar con sesiones de preguntas y aclaración de dudas. Y debo tener en cuenta siempre el principio de flexibilidad. Todos los estudiantes en este momento no tienen acceso a internet o tienen problemas de fluido eléctrico o tienen algún inconveniente porque no tienen computador, sino que nada más les toca conectarse a través del celular. Entonces, son cosas que debo tener en cuenta y en las cuales debo ser flexible. No puedo sentarme y ser rígido en que si el estudiante no se conectó, perdió la clase y no puede, ya no voy a repetir. No. Teams permite que yo pueda grabar la sesión y usted ponerla a disposición de ellos y que el estudiante cuando tenga conexión a internet o cuando tenga fluido eléctrico pueda consultar, pueda revisar todo el material y después ir al aula extendida y después participar en la actividad que tenga que hacer o revisar el material complementario que tenga que revisar. Entonces, siempre, principio de flexibilidad, manejo adecuado del tiempo de interacción y uso eficiente del recurso informático. Yo debo empezar o iniciar la sesión cambiando de perfil a mis estudiantes. Todos cuando inician la sesión quedan como moderadores. Yo voy a donde el estudiante, si revisamos el webinar anterior, ahí se hace la indicación de cómo se realiza este proceso. Busco al estudiante, aparecen 3 puntos a la parte derecha, le doy clic y hay una opción que dice convertir en asistente. Esto evita también que los estudiantes tengan control sobre la sesión, puedan silenciar el micrófono del profesor, puedan silenciar el micrófono de los otros estudiantes, compartan la pantalla arbitrariamente. Entonces, el profesor entraría como un moderador, debe definir cuáles son las reglas de la clase. Entonces, debo tener en cuenta cuál es la programación de mi clase, debo respetar mi horario, hora de inicio, hora de finalización del foro, hora de inicio de la clase, debo validar con antelación los exámenes que se van a realizar en el aula extendida, debo tener en cuenta que los videos o los enlaces de YouTube no estén quebrados o no estén ya inexistentes. Debo evitar recargar la plataforma con videos grabados y cargados directamente al aula. Debo revisar en la opción de participantes o de usuarios inscritos cuáles estudiantes nunca han ingresado al curso. Entonces, estos estudiantes a veces no aparecen en el aula extendida o no me aparecen en el grupo, entonces hablo a sistemas para que me aparezca porque y resulta que el estudiante a veces no tiene ni siquiera conocimiento de cuál es su usuario institucional. Entonces, buenas prácticas para nosotros. Una de ellas utilizando Teams es anclar las conversaciones importantes. Entonces, si vemos acá en los 3 puntos que están al lado del nombre, por ejemplo, de Lourdes Rodríguez, se despliega un menú y hay una opción de anclar. Quienes utilizan WhatsApp es lo mismo. Yo aquí voy a poder anclar las conversaciones importantes que quiero tener siempre. La diferencia es que en WhatsApp nada más permite 3 conversaciones. Acá Teams permite anclar las que yo necesite. ¿Listo? Yo también puedo guardar los mensajes para poder responderlos en otro momento. Entonces yo lo que hago es que llego al mensaje y no guardo toda la conversación, sino un mensaje en específico que quiero responder posteriormente porque se me acabó la hora, porque quedó para la otra clase, etc. Entonces yo llego acá donde están los 3 puntos del mensaje y voy a la opción que dice guardar este mensaje. Luego, cuando quiero visualizar esos mensajes guardados en la foto de perfil de Teams, yo voy ahí, le doy clic y sale una opción que dice guardados. Y ahí me muestra todos los mensajes que han sido guardados y voy a empezar a revisar uno a uno y voy a dar respuesta. Ahora, yo también puedo silenciar chats excesivamente activos.
Así como puedo anclar, también puedo silenciar. Miren que es casi lo mismo que en WhatsApp. Yo voy, silencio la conversación para que no me esté generando interrupciones en mi sesión de clase. Recomendación para todos, para nosotros. No creen un mensaje nuevo para responder a un mensaje ya publicado. Vuelvo y hago la analogía con WhatsApp. Recuerdan que uno hace clic sostenido sobre un chat, sobre un mensaje y le puede responder específicamente cuando son chats grupales. Entonces, acá da lo mismo. Hay una opción que en la parte inferior del mensaje sale responder. Entonces, yo no voy a responder en una línea nueva, sino que respondo sobre el mensaje en que quiero hacer referencia, para no abrir y no saturar el mensaje, el chat grupal. Puedo darle un formato claro a las ideas, es decir, a las respuestas. Esto es algo bien chévere que tiene Teams, es decir, cuando yo quiero responder, en la parte inferior me sale una editable. Y esta editable permite que yo pueda aplicarle un formato general o un formato específico a la respuesta. Puedo insertar viñetas, puedo insertar GIF, puedo insertar iconos específicos, puedo estructurar una respuesta por medio de una numeración, puedo hacer citas, etcétera. Puedo incrustar incluso HTML o incrustar videos de YouTube en mi respuesta. Entonces, miren que es una herramienta bastante bonita para darle un sentido bien chévere a lo que son la interacción por medio de esta. Tenemos el ABC de las buenas prácticas, ya como una parte de conclusión, que es, debo ajustar el perfil de cada estudiante, como lo habíamos mencionado, y cambiarlo de moderador a asistente. Debo socializar las pautas para el desarrollo de la clase, es decir, cuáles son los momentos de intervenciones, cuáles son los momentos de preguntas, en qué momento, por qué área, cuál es el momento de las conclusiones y cuál es el cierre de la sesión. Yo debo establecer esto antes de empezar a dar mi clase. Debo tener contenidos educativos y un diseño narrativo. Debo tener organizado todos los elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos y usar los distintos formatos de Moodle. Es decir, lo que hablamos semana, temático o social, según lo que yo tenga dispuesto. Y debo saber combinar los distintos recursos del aula extendida. Ahora, como recomendación, la sugerencia del Departamento de Pedagogía en este proceso de lo que tenemos ahora como COVID-19 y nos tiene alejados a todos de nuestros puestos de trabajo, es utilizar herramientas sencillas y comunes para toda la comunidad. Foro, tarea, examen en línea. Foro, tarea y examen en línea. Ahora, hay profesores que ya dominan otros recursos y eso es válido, no está restringido. Pero la recomendación por el tema de facilismo para calificaciones, para interacción, etcétera, es el foro, la tarea y los exámenes en línea. Y obviamente el uso de etiquetas para organizar la información. Tips para comunicarse exitosamente con sus estudiantes en una clase remota. Esto aparece en un tutorial ya colocado en la página institucional, sin embargo es bueno recordarla. Entonces vamos a disponer de un espacio de trabajo cómodo, libre de interrupciones, ¿sí? Vamos a tratar de hablar con nuestro entorno familiar para que en ese momento que estamos dando la clase no estén los niños, no estén las mascotas por ahí, evitar estar muy cerca de las ventanas para que cuando pasen vehículos o vendedores, etcétera, se escuchen la grabación. Vamos a utilizar un equipo de cómputo con acceso a internet y vamos a siempre validar que el micrófono esté bien configurado, no tanto la cámara, el micrófono, es lo más importante. Vamos a asegurarnos de tener las condiciones de iluminación adecuadas. Vamos a conectarnos de manera puntual. Se sugieren 15 minutos antes para poder preconfigurar todos estos dispositivos. Acceda a Teams, cargue su grupo, verifique que los estudiantes estén cargados en el grupo. Programe la llamada en el calendario de Teams, es válido totalmente. Prepare su clase, sea claro y preciso con las intervenciones. Realice al final una sesión de preguntas o solución de inquietudes para validar que todo el tema fue recibido adecuadamente. Recuerde siempre, profesor, vamos a grabar nuestra clase para que sea compartida en el aula extendida
y en Teams. O sea, el estudiante no debe tener excusa de que no pudo visualizar la clase porque no estuvo a disposición por parte de usted. Entonces usted toma el link, dele clic, compartir enlace y usted lo coge y lo pone en el aula extendida. Y el estudiante que es juicioso entra al chat de Teams y puede visualizarlo. Si su clase requiere el uso de material, es decir, PowerPoint, PDF, guarde los archivos en el computador o envíelos por correo electrónico a sus estudiantes. Teams permite que usted pueda organizar un repositorio de archivos para que los estudiantes lo consulten y lo descarguen ahí. Pero eso lo vamos a ver en otro webinar. Si usted se va a grabar, tenga en cuenta su presentación personal y también informe a sus estudiantes que va a grabar la sesión. Es importante que ellos sepan que están siendo grabados. Vamos a tratar de no utilizar tanto el video, vamos a utilizar más la voz. Entonces vamos a privilegiar las llamadas de voz y compartir pantalla, en vez de que nos vean ahí interactuando. Esto por el tema de evitar saturar las redes de internet. Utilicen diademas y audífonos, traten de no utilizar la amplificación que trae por defecto nuestros portátiles o computadores. Esto permite mejor calidad de audio. Y se recomienda usar las videollamadas solo para compartir archivos. Es preferible que estén conectados por voz. ¿Listo? Hemos llegado a la parte final para todo lo que tiene que ver con la sesión de preguntas. Quedo atento. Bueno, Iván, ya te paso a leer. Tienes varias preguntas. Ya te voy a empezar a leer las preguntas de los asistentes. Okay. ¿Me escuchas claro? Sí. Bueno, tenemos a la profesora Dorita preguntando. Estamos próximos a los parciales. A ella le gustaría conocer cuáles son las diferentes formas para evaluar e interactuar con ellos. Por ejemplo, quizzes, foros, talleres. ¿Cuáles son esas diferentes formas que tenemos para que nuestros profes evalúen sus exámenes parciales y a su vez, cuáles les recomiendas tú? Bueno, la recomendación es utilizar el cuestionario, pero vamos a tratar de utilizar preguntas cerradas, falso, verdadero, selección múltiple. Ahora, si tenemos que hacer una revisión de un documento, de un informe o un ensayo, vamos a utilizar el foro configurado a que permita el envío de archivos para yo poder colocar a disposición una coevaluación por parte de los estudiantes y después la que es por parte del profesor. O el recurso tarea con la opción de adjuntar archivos y retroalimentar por medio de archivos. Eso están los tutoriales que están colgados en la página de la universidad. Por favor, ¿les podías mostrar a los profes dónde encuentran esos tutoriales para que ellos mismos puedan ver cada uno de acuerdo a su interés? Ok, un momento. Bueno, en la categoría de profesores que está en la parte de la Universidad Simón Bolívar, aquí en la página de la universidad, hay un manual en PDF que dice qué hacer si soy profesor. En el qué hacer si soy profesor me va a abrir pues un archivo en PDF, el cual tiene unas recomendaciones, que algunas están en la presentación que se acaba de dar. Y en esta página, en la tercera, está la parte de cómo usar el aula extendida. Y hay un listado de enlaces. Entonces, cómo crear un foro, cómo crear una tarea, cómo crear un examen, cómo publicar un archivo. Entonces, esto que está aquí les sirve a ustedes para el desarrollo de sus clases y la parte de evaluaciones para los estudiantes. Sin embargo, en la página de la universidad también está a disposición de ustedes ese tutorial en el aula extendida, en la parte inicial del aula extendida, en pregrado y en posgrado. Entonces, si ustedes dan clic ahí, vuelve y abre el PDF, es decir, tienen dos rutas para poder visualizar esta información y los respectivos tutoriales, para aula extendida y para Teams. Ok, ahora la profesora Selene Ariza tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo comparte la grabación en Teams con su clase, con sus estudiantes? Bueno, voy a entrar un momento acá. Cuando yo entro a los chats, acá hay una reunión. ¿Sí logran visualizar la información? No, todavía se ve solo la presentación. No, Okay, no vemos pantalla. Ok. Aquí, listo. Cuando ustedes entran a los chats,
¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ya lo estamos visualizando. Ok. Por lo general ustedes están en una llamada y esta reunión tuvo una grabación de una duración de 26 minutos. Esto que está aquí es la grabación del video y usted tiene la opción de compartirla. Entonces, cuando usted le da a compartir o la opción de obtener vínculo, pero compartir permite que usted configure, cuando usted es propietario de la grabación, configure quiénes son los que pueden visualizar esta grabación. Cuando ya está configurado, usted le da la opción de obtener vínculo, lo copia y ese vínculo es el que va a colocar en el aula extendida como URL o como etiqueta. Ok. Siguiente pregunta. Los estudiantes pueden acceder al glosario. Esta es de aula extendida. La profesora Nelly pregunta, ¿los estudiantes pueden acceder al glosario? Es decir, yo habilito el glosario y ellos llenan o lo van nutriendo con diferentes conceptos de cada tema. Claro que sí. El recurso glosario permite lo siguiente. Vamos a hacer una prueba aquí, rapidito. Un curso aquí rápido. Curso de prueba. Cuando ustedes insertan un glosario, ustedes colocan aquí. Vamos a hacer un glosario sobre programación orientada a objetos. Entonces aquí yo hago una descripción de estudiantes. En este glosario podrán incluir los conceptos dados en la clase del 24 de marzo. Entonces te muestra esto. Permite que todos los estudiantes puedan tener una entrada, pero entonces usted decide si los aprueba o no. Es decir, cuando dice aprobación por defecto, el estudiante tiene la libertad de colocar el concepto tal cual lo buscó, de la fuente que lo encontró, etc. Si usted coloca aquí que no, a usted le llega una notificación de que el estudiante quiere publicar un concepto. Entonces usted lo revisa, valida la fuente y decide si es posible vincularlo al glosario o no. Hay una calificación. Bueno, perdón, la calificación esta es por participación, este no tiene calificación. Y tiene las restricciones de acceso. Ya saben que ustedes pueden añadir restricciones de acceso por fecha, entonces usted coloca desde cuándo hasta cuándo va a estar disponible el glosario para la interacción por parte del estudiante. Cuando el glosario está activo, el estudiante que está matriculado en ese grupo, en ese curso, tiene acceso a la herramienta y tiene la posibilidad de insertar el concepto que él necesita. Entonces él viene aquí a añadir una nueva entrada, coloca, por ejemplo, objeto, y aquí coloca la definición. El objeto es un elemento, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y después llega acá, coloca palabras claves si son necesarias y aquí puede colocar una referencia o un documento complementario. Cuando le dé guardar cambios, pues ya va quedando aquí el concepto y se va construyendo el glosario. Entonces aquí vista por autor permite validar quiénes son los usuarios que han hecho los aportes, en el glosario. Bueno, listo. Para finalizar, tengo dos preguntas más. Sí. Una la hace la profesora Jacqueline del programa de contaduría. Sí. Ella quiere que por favor le aclares cómo cambia el perfil del estudiante de moderador asistente. O sea, de manera que se lo puedas mostrar en pantalla. Ok, en un momento. Bueno, vamos a compartir aquí. Bueno, como no soy el propietario de la sesión, me va a quedar un poquito complicado mostrar exactamente la opción. Pero, profe, cuando ustedes están haciendo su sesión de Teams, usted aquí puede visualizar los participantes.
Aquí aparece quiénes son los moderadores. Por ejemplo, en este caso, Iván Debbie, Enrique Martelo, Nuri y Sara Karina somos moderadores. En la parte inferior aparece quiénes son invitados. Y después, cuando se van agregando los estudiantes, en la parte inferior de Sara Karina se empiezan a agregar en cola todas las personas que se van vinculando. Usted lo que tiene que hacer es darle clic aquí y hay una tercera opción que dice convertir en asistente. Esa es la opción que toca, a la que toca darle clic para que el estudiante quede como asistente y no tenga control sobre la sesión. Listo. Muchas gracias. Finalizamos con la pregunta del profesor David Martínez. Sí. ¿Cuánto es el tiempo máximo que permite Teams para las clases en conferencia? Bueno, hasta el momento las grabaciones no tienen un tiempo límite. Si la sesión dura 3 horas, pues se puede grabar sin ningún problema toda la sesión y queda a disposición de todos los usuarios. No hay un tiempo límite establecido hasta el momento. Por experiencia propia, tuve una sesión de 6 horas y ahí quedó cargada en un soporte técnico y una clase que tuve con el mismo grupo. Entonces se hizo todo el ejercicio desde la vinculación desde cero hasta el desarrollo de la clase y cierre de la clase. Y fueron 6 horas en total. Entonces, hasta el momento no hay un tope establecido. Bueno, tengo una pregunta ahora, no por el chat, pero sí por mi WhatsApp, que dice, al hacer las preguntas en el aula virtual, ¿pueden ser vistas por los estudiantes antes del examen? No. El examen, cuando uno ingresa, él me muestra enseguida la primera pregunta. Todo esto depende de la configuración que yo haga cuando estoy desarrollando, parametrizando el examen. Es decir, la visualización de ellas, ya les muestro dónde se hace esto. Sí, mostrando, por favor. Sí, ya un momento, se me perdió aquí. Entonces, vamos a hacer aquí el examen. Vamos a hacer uno nuevo. Teams. Entonces yo defino el tiempo del examen. Esto ya saben que una cosa es cuándo se abre el examen, cuándo se cierra y otra es cuánto dura el examen. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que el examen se abre hoy a las 5 de la tarde. ¿Sí? A las 5 de la tarde. Y se cierra a las 6:55, por ejemplo. Pero el examen, una vez yo ingrese o empiece a hacer el intento del examen, yo nada más tengo 10 minutos para hacerlo. O sea, el examen va a tener una disponibilidad de 1 hora hasta la otra, pero solamente tiene un límite de tiempo establecido de 10 minutos. Cuando yo defino acá, esta opción debe quedar así como está. Los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. La calificación, entonces, ¿cuál es la calificación aprobatoria? En este caso, pues 3. Los intentos permitidos son 1, ya depende del examen, si es un parcial o un quiz muy importante. Si es de pronto un examen para adquirir conocimiento, para validar información, yo puedo poner 2 o 3 intentos, de tal forma que el estudiante haga el examen, si lo perdió, vuelve y lo haga para que empiece a reforzar, revise los contenidos y vuelve y se prepare con un examen de pronto de preparación. Entonces, todo depende acá del propósito del examen, en lo que corresponde a intentos. Acá en el diseño de cómo se presentará el examen es donde quiero llegar. Yo puedo poner o cada pregunta o puedo poner todas las preguntas en una página. Si yo coloco esta opción, el estudiante podrá tener acceso a todo el examen una vez inicie el intento. Entonces, ahí es donde no, pues para este momento no considero adecuado hacer esto. La sugerencia es que sea cada pregunta y que el método de navegación sea secuencial, es decir, pasé a la 1, pasé a la 2 y si respondo a la 2, pasé a la 3. Yo no me puedo regresar. Si lo dejo libre, el estudiante tiene acceso a todo el examen hacia adelante, hacia atrás. Entonces, todo depende en esta opción de cómo se presentará el examen, la efectividad de la presentación por parte del estudiante. Acá donde está el comportamiento de la pregunta, ya está el ordenamiento de las respuestas al azar. La retroalimentación es diferida, es decir, al final
Y las opciones de revisión por parte del estudiante, la idea es inhabilitar todas estas opciones. Es decir, quito la retroalimentación global, los puntos y dejo solamente en la última opción, después que se cerró el examen, que él vea cuántos puntos sacó y cuál fue la retroalimentación global. Es la sugerencia. Bueno, gracias Iván. Tengo una última pregunta que Sí. nos pides que aclares. ¿Cómo se visualiza que el estudiante está matriculado? Ahí estaba haciendo la explicación, pero parece que no se escuchó bien. Entonces, porfa, Ok. si me puedes... En el aula extendida. Sí, claro, el aula extendida. Ok. Cuando yo estoy dentro de mi curso, yo puedo visualizar aquí donde dice usuarios, cuáles son los usuarios inscritos. Entonces yo aquí puedo visualizar quiénes son los estudiantes y quién es el profesor. Y cuándo fue su último acceso al curso. Entonces, en esta opción de usuarios inscritos, yo puedo ver quiénes son los que están inscritos. Si hace falta un estudiante, yo llego acá, los profesores tienen privilegios para hacer esto. No necesariamente tienen que ir donde el coordinador de formación. El profesor tiene que validar que obviamente el estudiante esté matriculado para poder vincularlo. Cuando está eso validado, él viene acá al aula extendida, ingresa a esta opción y le da la opción de inscribir usuarios. Le pregunta al estudiante cuál es su usuario de aula extendida y le da a buscar. Acá en este momento creo que no aparece porque ya está agregada al grupo, pero es el procedimiento. Una vez aparece, valide que el rol sea estudiante y le da, aparece una opción de inscribir y le da a terminar de inscribir usuario. Entonces vamos a ver si alguien aquí, Escobar, le doy buscar, aquí encontró al usuario, le doy inscribir como estudiante y le doy terminar de inscribir usuario. Ese es el proceso. ¿Aló? Te escuchamos, Iván. Aquí Sí, está. ya. Ok. Ah, ok. Bueno, vamos a ver qué más nos preguntan. Los glosarios ya lo hicimos. Bueno, esta pregunta es muy interesante desde el punto de vista de las buenas prácticas. Pregunta la profesora Luz Marina. ¿Cuál es el tiempo recomendado que debe darse entre una pregunta y otra para evitar que se copien por otro medio? Bueno, ahí tiene en cuenta la complejidad del examen. Hay preguntas que pueden ser, le puede dar respuesta en 30 segundos, entonces uno hace el análisis, ven acá, yo voy a hacer un examen de 10 minutos o de 10 preguntas y le coloco, a cada pregunta tiene una complejidad de análisis y de respuesta de 40 segundos, más el tiempo que puede tomar el estudiante de pronto en dar siguiente o para no dejar mucho la sesión iniciada y se le cierra el examen y se acaba el intento. Entonces, usted puede colocar exámenes de 5 minutos, de 3 minutos. Todo depende de la complejidad de la pregunta y de la cantidad de preguntas que yo tenga definida. La libertad es totalmente suya, profe. Mi recomendación particular, yo coloco exámenes de 8 minutos, máximo 10. Ahora, estamos en pro de mejora de nuestro campus, de nuestra aula extendida, y ya las nuevas versiones tienen otros procesos y otras herramientas de seguimiento y de control para evitar este tipo de inconvenientes de copia, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento, la sugerencia es colocar un banco de preguntas bastante amplio y al momento de agregarlas al examen, colocarla que sea pregunta al azar y que las respuestas estén al azar. Y ser bastante estricto en el tiempo de presentación, de acuerdo a la complejidad de la pregunta. Y como le digo, cerrarlas, que sean de falso verdadero, que sean de selección múltiple o de enlazar. Que el tiempo sea bastante corto y que no permita que el estudiante haga una llamada y ven acá cuál es esto, no. Que sea algo bastante estructurado en ese sentido. Muchísimas gracias, Iván. Por acá por el chat también te agradecen a ti por tu excelente webinar y también le agradecen a todo el equipo de pedagogía por el trabajo que venimos haciendo
de acercar, no solo desde la parte tecnológica e instrumentista, estas plataformas, sino desde nuestro quehacer pedagógico, acercarnos y bajo esta coyuntura que ha traído la emergencia sanitaria mundial, pues hay cosas que se rescatan y cosas buenas, y es el grado de compromiso que está teniendo la institución. Y cuando digo la institución nos refiero a todos sus miembros. Ustedes, profesores, se merecen un aplauso. Han dado todo en actitud, en compromiso, en competencia, y han demostrado su profesionalismo. Entonces, no quería despedir esta webinar sin antes darles un merecido reconocimiento por todo esto que están haciendo, como por todo su interés, por todo su compromiso y por todo lo que están, cómo encontraron otros medios para transmitir su conocimiento a sus queridos estudiantes. Entonces, no siendo más, creo, por favor, Bueno, la verdad, encantado de estar con si ustedes tienes y algunas compartir palabras, este momento aquí. Uh-huh. Sí, la verdad, agradecido con todos los profesores y miembros de la universidad. Estamos haciendo lo posible para que su trabajo sea fácil, tenga impacto, y la verdad es un gusto para mí y para todo el equipo de pedagogía y de sistemas y de comunicaciones en general ofrecer nuestros servicios para que ustedes puedan desarrollar sus clases como debe ser. Ayúdenos con los estudiantes, traten de guiarlos, traten de direccionarlos a las dependencias correspondientes para lo que tiene que ver con restablecimiento de contraseñas, que revisen la página, que revisen los instructivos que están a disposición de toda la comunidad para profesores y estudiantes. La idea es que no se queden sin las herramientas para poder desarrollar este proceso tan hermoso que es la educación. Y bueno, encantado, por ahí están mis líneas activas, ya saben, los que tienen me pueden llamar, siempre a la orden.